Hacía años que no salía sola, la verdad es que no. Pero esa noche, algo dentro de mí me susurró, ve. Así que lo hice. La lluvia caía sin cesar mientras me arrebujaba en el abrigo. El frío húmedo se filtraba a pesar de mis esfuerzos por mantener el calor. Era una de esas tardes en las que el mundo se sentía pesado por la desesperación silenciosa, la que se había vuelto demasiado familiar con el paso de los años. Sin embargo, allí estaba yo, entrando en un club de jazz poco iluminado del centro de la ciudad, atraído por una fuerza invisible a la que no podía poner nombre. Dentro, el aire estaba cargado del aroma ahumado de la madera añeja y el whisky derramado. El murmullo de las conversaciones se mezclaba a la perfección con el suave tintineo de los vasos. Y entonces empezó la música, una melodía lenta e inquietante que parecía envolverme como un cálido abrazo. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, el peso de 2 décadas de monotonía se disipó, aunque solo fuera por un momento. Cuando Adrián subió al escenario, la sala se transformó. Su presencia llamaba la atención, segura pero discreta, magnética sin pretenderlo. Los focos captaban sus rasgos a la perfección, resaltando la intensidad de sus ojos y la curva de su sonrisa mientras se inclinaba hacia el micrófono. Mientras su suave voz llenaba el espacio, me sentí cautivada, no solo por la música, sino también por él. Y entonces sucedió, nuestras miradas se cruzaron en la abarrotada sala durante una nota especialmente conmovedora. El tiempo pareció detenerse, el ruido pasó a un segundo plano y todo se redujo a esa única conexión. Había algo en su mirada, una pregunta tácita, una invitación, que despertó algo en lo más profundo de mi ser. Un destello de anhelo que creía extinguido desde hacía mucho tiempo volvió a encenderse, cogiéndome desprevenida. En ese momento fugaz, me di cuenta de que no era una noche cualquiera. Algo en Adrián y la forma en que me hacía sentir viva de nuevo despertaba emociones que había enterrado bajo capas de deber y expectativas. Fuera lo que fuese lo que nos unía, era innegable. Y cuando terminó la canción, dejando al público murmurando asombrado, supe que mi vida no volvería a ser la misma después de esta noche. Después de la actuación, Adrián se acercó a mí en el bar, su presencia imponente pero amable. «Tienes buen gusto para la música», me dijo con una cálida sonrisa, señalando con la cabeza el escenario donde su banda acababa de tocar. Su cumplido me pilló desprevenida, no porque fuera extraordinario, sino porque hacía mucho tiempo que nadie se había fijado en mis elecciones. Sonreí débilmente y me pasé un mechón de pelo por detrás de la oreja. «Podría decir lo mismo de ti». Aquel simple intercambio dio pie a horas de conversación. Hablamos de todo, de arte, de sueños, de arrepentimientos y de cómo la vida se te escapa de las manos si no tienes cuidado. Adrián escuchaba atentamente, sin apartar los ojos de los míos, como si cada palabra importara. Por primera vez en años, me sentí realmente vista, no como una esposa o una cuidadora, sino como una mujer con profundidad, complejidad y potencial sin explotar. Nuestra conexión se profundizó rápidamente, alimentada por la vulnerabilidad compartida y los deseos no expresados. Lo que empezó como un flirteo inocente pronto evolucionó hacia algo más deliberado, encuentros clandestinos bajo la apariencia de salidas ordinarias. Los conciertos nocturnos se convirtieron en nuestro mundo secreto y la música nos envolvió como un capullo. Siguieron tardes robadas en el estudio de Adrián, donde los lienzos se apoyaban en las paredes y los discos de jazz sonaban suavemente de fondo. Nuestras susurrantes llamadas telefónicas me dejaban sin aliento, y cada una de ellas me alejaba aún más de la vida a la que creía estar atada. Con cada encuentro, empezaban a resurgir partes de mí que creía perdidas para siempre, la audacia, el hambre, la artista que antaño pintaba con salvaje abandono. Adrián vio esa parte de mí y la reavivó con su admiración y su aliento. No solo vio a la mujer sentada frente a él, vio a la mujer que yo solía ser y a la mujer en la que aún podía convertirme. Cada momento robado despertaba algo dentro de mí, recordándome lo que se sentía al vivir plenamente, sin restricciones. Y aunque el sentimiento de culpa persistía en los bordes de estas alegrías fugaces, no era suficiente para detenerme, no cuando Adrián me hacía sentir viva de nuevo. Una tarde, mientras dibujaba en el estudio de Adrián, levanté la vista y me encontré con que me estaba observando. Su mirada era suave pero intensa, una mezcla de admiración y algo más profundo, anhelo. Mi mano se congeló a medio trazo, el lápiz flotando sobre el papel mientras nuestros ojos se encontraban.
No tienes ni idea de lo hermosa que eres cuando creas, me dijo, con una voz apenas por encima de un susurro pero cargada de significado. Sus palabras me golpearon como un trueno, sacándome de la neblina en la que había vivido durante años. No se trataba solo de pasión o atracción, iba más allá. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de él, sino de mí. De recuperar partes de mí misma que creía perdidas para siempre, enterradas bajo capas de deber y compromiso. Había alguien que no me veía como una esposa, una madre o una cuidadora, sino como una artista, una mujer capaz de crear y de ser profunda. Adrián no se detuvo ahí. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. ¿Por qué dejaste de pintar? La pregunta flotaba en el aire, simple pero devastadora en su claridad. Dudé, inseguro de cómo responder. ¿Cómo podía explicar décadas de abandono, la forma en que la vida había ido desgastando poco a poco mis sueños hasta que se sentían más como recuerdos que como posibilidades? Deberías empezar de nuevo, me instó suavemente. Pinta sin miedo. Sin restricciones. Su confianza en mí era embriagadora, despertaba un hambre que no había sentido en años. Aquella tarde, rodeado de sus bocetos y lienzos a medio terminar, cogí un pincel por primera vez en más de 2 décadas. Cuando las cerdas tocaron el lienzo y el color se derramó por la superficie, me sentí viva de una forma que no recordaba haber sentido antes. Cada pincelada era una rebelión contra el silencio que la sociedad me había impuesto, una declaración de que aún existía fuera de los papeles que desempeñaba. Con cada momento robado que compartíamos, nuestra conexión se hacía más profunda. Nos exploramos mutuamente, no solo física sino emocionalmente, desenterrando partes de nosotros mismos que habíamos ocultado. Adrián me animó a soñar de nuevo, a imaginar una vida más allá de la que había construido. Sin embargo, la culpa persistía, royendo los límites de mi nueva libertad. ¿Estaba traicionando a mi marido? ¿A mi familia? ¿O simplemente estaba reclamando lo que era mío por derecho, un sentido de mí misma que había sacrificado hacía mucho tiempo? A pesar del peso de estas preguntas, no podía negar la verdad, me sentía más viva que en años. Y aunque el camino que tenía por delante era incierto, por primera vez me permití tener esperanza, creer que tal vez, solo tal vez, me merecía esta segunda oportunidad. Cada momento con Adrián era como caminar por la cuerda floja, equilibrando la euforia y la culpa a partes iguales. Por un lado, era muy consciente de los votos que había hecho, las promesas grabadas en mi memoria que ahora parecían más cadenas que compromisos. Mi marido, aunque distante, no se merecía esta traición. La idea de hacerle daño me carcomía, un dolor implacable que afloraba en los momentos de tranquilidad, cuando Adrián no estaba cerca para distraerme. ¿Qué pensaría si lo supiera? ¿Cómo podría explicarle algo que yo misma apenas entendía? Sin embargo, era innegable la vitalidad que corría por mis venas cada vez que Adrián estaba cerca. Su presencia despertaba partes de mí que había enterrado hacía mucho tiempo, partes que ni siquiera me daba cuenta de que seguían vivas hasta que su risa llenaba la habitación o sus dedos rozaban los míos. Me hacía sentir completa de nuevo, como si hubiera estado viviendo media vida sin darme cuenta. Pero cada contacto prolongado, cada mirada cómplice, me recordaba lo que estaba arriesgando, no solo mi matrimonio, sino también la identidad que había construido cuidadosamente durante décadas. La culpa se intensificaba en nuestros momentos más íntimos. Cuando nos tumbábamos juntos bajo el suave resplandor de las luces de su estudio, rodeados de lienzos llenos de color, no podía evitar preguntarme, ¿vale la pena? Cada beso robado tenía sus consecuencias, cada palabra susurrada era como cruzar otra línea invisible. Sin embargo, a pesar de toda la confusión que sentía en mi interior, era incapaz de alejarme. Cada vez que consideraba la posibilidad de poner fin a la relación, de retirarme de este peligroso baile, me encontraba con la inquebrantable fe de Adrián en mí. «Te mereces algo más que sombras», me dijo una noche, con voz firme y segura mientras me recorría la mandíbula con un dedo. «No dejes que nadie apague tu luz». Sus palabras me golpearon como un maremoto, despertando emociones que había pasado años reprimiendo. ¿Quién era yo? ¿Seguía siendo la esposa obediente que se aferraba a un matrimonio vacío? ¿O era alguien totalmente distinto, alguien lo bastante valiente como para buscar la libertad, aunque eso significara perder todo lo que me era familiar? El conflicto me desgarraba,
dejándome inquieta e insegura. Una parte de mí quería retirarse, enterrar esos sentimientos antes de que destruyeran la poca estabilidad que me quedaba. Pero otra parte fue una parte que se hacía más fuerte cada día que pasaba o se negaba a abandonar el fuego que Adrián había encendido dentro de mí. Aún así, la duda persistía. ¿Podría seguir por ese camino? ¿Y a dónde nos llevaría a los dos? La aventura se había convertido en un caleidoscopio de emociones vívidas, caóticas e imposibles de ignorar. Cada momento robado con Adrián me alejaba más de la vida a la que creía estar atada, pero también acercaba a una versión de mí misma que apenas reconocía pero que deseaba desesperadamente recuperar. El punto de ruptura llegó silenciosa e inesperadamente, una mañana cualquiera. Estaba delante de un caballete espolvoreado con pintura fresca y me temblaban las manos al mirar el lienzo. No era solo arte lo que me miraba, era claridad. Cada pincelada se sentía como una rebelión contra años de silencio, cada color un recordatorio de que aún existía fuera de los papeles que desempeñaba. Entonces me di cuenta de lo que tenía que hacer. Abandonar mi matrimonio no sería fácil, haría daño a las personas que me importaban, incluido mi marido. Pero quedarme significaba perder lo poco que me quedaba de alma. Por primera vez en años, quizá en mi vida, me elegí a mí misma. No solo por Adrián, por el amor que compartíamos, sino por los fragmentos de mí misma que había abandonado hacía tiempo. Con manos temblorosas, escribí una carta a mi marido. Las palabras salían crudas y sin filtrar, cada frase cargada de honestidad y compasión. He pasado tanto tiempo de mi vida regalando partes de mí misma, confesé, que olvidé quién soy. No se trata de culparme ni de enfadarme, sino de volver a encontrarme a mí misma. Cuando terminé, dejé la nota en la encimera de la cocina, donde seguramente la encontraría. El corazón me latía con fuerza mientras hacía la maleta, doblando la ropa deprisa pero con cuidado, consciente de que era el final de un capítulo y el principio de otro. Conducir hasta el apartamento de Adrián me pareció surrealista, como entrar en un sueño que nunca creí posible. Cuando llamé a su puerta, se me aceleró el pulso, no de miedo, sino de expectación. Cuando abrió, sus ojos se abrieron brevemente antes de suavizarse con comprensión. No me hizo preguntas ni me pidió explicaciones. En lugar de eso, me estrechó entre sus brazos, abrazándome como si supiera exactamente lo difícil que había sido tomar esa decisión. En ese abrazo, me sentí vista, no como esposa, madre o cuidadora, sino simplemente como Eleanor. Dejar mi matrimonio fue un alivio y una herida. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones, el sentimiento de culpa royendo los límites de mi determinación, pero también una abrumadora sensación de libertad que no había sentido en décadas. Me llamaban amigos, con voces llenas de preocupación o de juicios apenas velados. ¿Estás segura de esto?, me preguntó una, con un tono entre la curiosidad y la desaprobación. Las reuniones familiares se convirtieron en campos minados. Las miradas de reojo de mi hermana lo decían todo, mientras mi cuñado murmuraba algo sobre crisis de mediana edad. Los murmullos corrían por nuestra comunidad suburbana como un reguero de pólvora, conjeturas escandalosas que me pintaban como una imprudente o una desesperada. Sin embargo, en medio del caos, había paz. El acto de crear me devolvía una tranquila alegría. Mis cuadros se volvieron más atrevidos, más brillantes. Cada pincelada estaba impregnada de colores que nunca antes me había atrevido a utilizar. Ya no eran solo imágenes sobre el lienzo, eran trozos de mí misma al descubierto, fragmentos de un espíritu que había luchado tanto por recuperar. Adrián también se dio cuenta. «Esto es lo que eres», me dijo una tarde, de pie detrás de mí mientras trabajaba. Sus manos me rozaron ligeramente los hombros y me hicieron sentir el momento. Nunca me presionó para que me conformara, nunca me pidió que me encogiera para comodidad de los demás. En cambio, celebraba cada paso que daba para redescubrir quién estaba destinada a ser. Juntos sorteamos las complejidades de nuestra relación, la diferencia de edad, los juicios, las incertidumbres persistentes sobre lo que nos esperaba. Las conversaciones se alargaron hasta altas horas de la noche, llenas de risas y vulnerabilidad a partes iguales. Hablamos de miedos, sueños y del peso de elegir un amor fuera de las normas sociales. Hubo momentos en los que nos asaltaron las dudas, cuando la magnitud de todo lo que habíamos arriesgado amenazaba con abrumarnos. Pero la fe inquebrantable de Adrián en nosotros me mantuvo anclada.
No estamos huyendo de nada, me recordó una vez. Corremos hacia algo real. Por primera vez en años, me sentí realmente vivo. Mi corazón latía al ritmo de la música que compartíamos, no solo de las melodías de jazz que salían de su saxofón, sino de la armonía tácita que había entre nosotros. No era perfecto ni fácil, pero era suficiente. En medio de las consecuencias, encontré claridad, me había elegido a mí misma, no por egoísmo, sino por necesidad. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, de algo estaba segura, lo afrontaría con valentía, con color y con él a mi lado. El aire olía a pintura fresca y a posibilidad cuando me planté ante el lienzo, salpicado de tonos vivos que parecían palpitar de vida. Todavía tenía las manos manchadas de color, prueba de las horas que había pasado vertiéndome sobre la superficie. Cada pincelada era una rebelión, cada tono un trozo de mi alma al descubierto. Doy un paso atrás e inclino la cabeza para asimilarlo todo. El cuadro era caótico pero armonioso, como el viaje que había emprendido en los últimos meses. Una suave sonrisa se dibujó en mis labios al darme cuenta de algo profundo. Había tomado la decisión correcta, no porque fuera fácil, sino porque era necesaria. Aquella tarde, Adrián y yo estábamos sentados uno junto al otro en un banco del parque, con el mundo bañado por la luz dorada del atardecer. Su mano descansaba suavemente sobre la mía, una promesa silenciosa de apoyo y colaboración que hablaba más alto de lo que podrían hacerlo las palabras. No necesitábamos decir nada. El peso de todo lo que habíamos compartido colgaba entre nosotros, tácito pero comprendido. Juntos, contemplamos cómo el cielo se iluminaba con naranjas ardientes y morados profundos, y el horizonte ardía con ese tipo de belleza que parece fugaz pero eterna. Mientras los colores danzaban por el cielo, susurré en voz baja, casi imperceptiblemente: a veces hay que quemar lo viejo para construir algo nuevo. Las palabras eran ciertas y resonaban en mi interior. Nuestro camino por delante era incierto, si nuestra relación perduraría seguía siendo una incógnita, pero por primera vez en años, la incertidumbre ya no me asustaba. Me había elegido a mí misma, había recuperado parte de lo que era y me había atrevido a imaginar en quién podría convertirme. Y aunque el camino a seguir prometía retos, sabía una cosa con certeza: yo era suficiente. Viniera lo que viniera, no lo afrontaría como la esposa o la cuidadora de alguien, sino como Eleanor, una mujer completa en sí misma. Solo ese conocimiento era libertad, y era suficiente. A lo largo de este viaje, me he planteado cuestiones más profundas de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Puede existir el amor fuera de las normas sociales o es intrínsecamente destructivo cuando desafía las expectativas? Con Adrián Moisen o Alex no fue rebelión porque sí, fue una chispa de algo crudo y real, algo que me hizo sentir viva de nuevo tras años de sentirme invisible. Sin embargo, cada momento robado conllevaba el peso del juicio, no solo de los demás, sino de mí misma. ¿Merecía la pena este amor por el coste de todo lo familiar? ¿Cómo conciliamos nuestros deseos más profundos con las consecuencias de perseguirlos? Esa pregunta me perseguía a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio y lo único que oía era el eco de mis decisiones. Elegir a Adrián significaba alejarme de la seguridad, de los votos que una vez creí que me definían. Pero quedarme habría significado sacrificar partes de mí misma que no estaba dispuesta a perder. La tensión entre lo que quería y lo que debía a los demás era como caminar por la cuerda floja sin red. Reconstruir mi identidad tras décadas de vivir para los demás ha sido complicado, doloroso e incierto. No se trata solo de seguir adelante, sino de enfrentarme a la persona en la que me convertí por el camino. Hay días en los que la vergüenza persiste, susurrando dudas sobre si soy digna de ser feliz. Pero también hay momentos en los que veo atisbos de redención, no a través de la perfección, sino del coraje. Coraje para vivir con autenticidad, aunque eso significa afrontar la incertidumbre y el juicio. Esta historia no es una de resoluciones ordenadas o victorias morales claras. Es una exploración de la transformación, de aprender a aceptar la imperfección dejando espacio tanto para el arrepentimiento como para la esperanza. A veces, el mayor acto de valentía no es encontrar todas las respuestas, sino elegir seguir adelante, incluso cuando no las encuentras.